Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a la reflexión de este Evangelio número 20 de este tiempo ordinario. Vamos a proclamar la palabra del Señor a través del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 15. La alabanza de Jesús a la fe inquebrantable de una mujer cananea. Para poner un poco el contexto de este pasaje bíblico que este domingo nos entrega el Señor, tenemos que reconocer que Jesucristo estaba en plena discipulación a sus apóstoles para mostrarles cuál era su verdadera misión. Estaban predicando por todo Judea, estaban predicando sobre todo el pueblo supuestamente elegido por Dios, pero ahora tenía que hacer una enseñanza mucho más puntual y como aclarando lo que era en sí el mensaje del Evangelio, hasta dónde iba a llegar. Las tierras de Tiro y Sidón, que estaban en el lado noroeste de Israel, era una ciudad muy cosmopolita porque ellos tenían afluencias al mar Mediterráneo. Era un país muy rico, donde obviamente ya estaba profanado con el tema de la idolatría, tenían dioses, tenían templos. Era un pueblo que para el pueblo de Israel, al pueblo santo, era un pueblo excluido, ¿no? De hecho, tenían esos apodos que a veces entre los pueblos nos damos cuando no tenemos, por ejemplo, cierta cercanía con una ciudad o un pueblo. Les decían ellos son los perros. Técnicamente era el lenguaje que hoy actualmente en nuestras Biblias tenemos un poquito más suavizada, ¿no? Cachorritos, perrillos, pero en realidad le decían perros. ¿Por qué? Porque ellos no tenían afluencia, no tenían cercanía con el pueblo extranjero. De hecho, claro, si el pueblo elegido, donde le llegó la esperanza de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios, toda esa luz que estaba iluminando a un pueblo para que ellos puedan ser después la luz a todo el mundo, el pueblo actualmente no tenía ni las más mínimas intenciones de poder ir a predicarle el Evangelio de las buenas nuevas, de la reconciliación con Dios con esos pueblos. No había ningún tipo de relacionamiento. Entonces ese era el contexto de las cuales los discípulos, dijeron, después que hemos estado predicando por toda la región de Judea, por Genezaret y todos sus pueblos, ahora el Señor nos lleva para esa zona, donde son ricos, donde tienen autosuficiencia, donde tienen idolatría, tienen puro ídolo. Pero ellos en obediencia fueron con el Señor a la predicación. Y es que el Señor tenía obviamente esa compasión, ese amor, y conocía las necesidades de las personas, y exclusivamente iba por esta mujer que se iba a aperturar y iba a ser una hermosa oportunidad para poder mostrar esta enseñanza de apertura, de romper barreras que habían entre judíos y los paganos. Entonces en ese momento en el Evangelio, como estamos viendo inicialmente, vemos que esta mujer, con la necesidad que tenía, de las cuales yo me imagino que primeramente fueron a acudir a sus ídolos, a su autosuficiencia para ver de quién le podía librar lo que estaba sufriendo su hija, pero obviamente ella es tocada porque le llega el conocimiento de que había un Cristo, había una persona muy ungida que sanaba todo tipo de dolencia y no hacía ningún tipo de acepciones, ni ricos, ni pobres, ni judíos de ninguna índole. Entonces le queda su última esperanza, su único fe para poder ella plasmar el deseo que tenía en su corazón. Cuando llega en ese momento, salta el grito despiadado de una alma, de una madre afligida por el dolor de uno de sus hijos, diciendo: Señor, ten piedad de mí. La oración que todos nosotros tenemos que elevar constantemente: Señor, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Seguramente los discípulos querían ver la reacción de Jesús, porque como ellos no tenían mucha afinidad, no tenían ningún tipo de acercamiento con la gente extranjera, ver qué decía el Señor. Y obviamente el Señor les hace una lección preciosa. Primeramente les muestra la indiferencia, ¿no? Le dicen: ¿qué tengo que ver yo con los pueblos extranjeros? Yo he venido exclusivamente a los hijos perdidos de Israel. Eso era una alusión directa a los discípulos para decirle: claro, así ustedes reaccionan, así el pueblo de Dios reacciona, ¿no? Y seguramente hasta ese momento los discípulos dirían: no, claro, es correcto lo que está haciendo el Señor. No tenemos que tener cierta cercanía con los pueblos paganos, idólatras, ¿no? Pero en realidad el Señor hacía una lección maravillosa a los discípulos, y también quería mostrar también que esta mujer cananea, conociendo
el Dios que adoraban los judíos era capaz de romper todo tipo de barreras, todo tipo de prejuicios, todo tipo de estatus social. Porque en ese momento todo orgullo se rompe ante una necesidad y Dios lo ocupa perfectamente para que nosotros dobleguemos todo barrera que tengamos en nuestro interior, todo prejuicio que tengamos para acceder libremente a clamar la necesidad que tenemos con Jesucristo. Eso cautiva a Jesús. Entonces él, para continuar esta prueba de fe, para continuar la elección también a sus discípulos, para romper ese tipo de barreras, le dice, wow, no es normal que nosotros demos el alimento, el don de Dios, el pan maravilloso a los perrillos, a los perros, utilizando el mismo lenguaje que podía haber utilizado cualquier judío. Pero eso no era obviamente la motivación de desprecio, no era la expresión de alguien que se desinteresaba por los pueblos extranjeros, sino estaba poniendo a prueba la verdadera fe inquebrantable a la cual todos estamos llamados. Eso hace efectivamente que la mujer le dé una respuesta maravillosa que dice, nosotros somos indignos porque somos idólatras, nosotros no merecemos el don precioso, el pan precioso de Dios, pero aunque sea la migaja que haya sobre nosotros, que también no hemos tenido esa posibilidad de recibir la luz de la palabra, la luz de la esperanza de Dios, pero también queremos ser partícipes, porque quiero llegar a ti, porque solamente sé que tú puedes atender este pedido maravilloso. Eso derrumba todo prejuicio de los discípulos. Eso hace que la misericordia de Dios descienda con fuego, porque la lección había sido dada. Tal como decía en la primera lectura el profeta Isaías, se estaba ya manifestando. Dios decía, hoy no solamente a mi pueblo y yo van a venir personas extranjeras a venir a adorar a mi templo, a mi casa, donde yo les voy a colmar de alegría, porque ellos también van a ser mis hijos. Todos los que supuestamente son paganos para nosotros también, al acceder con esta fe inquebrantable, sin prejuicio, sin orgullo, van a también acceder de las misericordias y las dádivas de Dios, porque soy un Dios que juzga con justicia, con rectitud, como dice el Salmo, de la cual todos estamos llamados. Por eso Pablo en la segunda lectura hace referencia específica de esta unión, ese anhelo que tenía Pablo de juntar al pueblo pagano, al pueblo judío bajo la misma fe que nos enlaza a querer apasionarnos por buscar a Jesucristo. Y hoy también en la actualidad nosotros tenemos esos prejuicios muchas veces en nuestras denominaciones de iglesia, en nuestros cultos o en las personas que están excluidas, que no han tenido esa posibilidad de escuchar la palabra de Dios, sino que ahora nosotros también tenemos que acogerlos, amarlos, como decía el Papa Francisco en sus discursos que daba en esta última Jornada Mundial de la Juventud. La iglesia no tiene que ser un lugar de exclusión. Nosotros tenemos que acogernos entre todos, los que participamos fielmente en el servicio, los que están afuera, igual que con su amor y misericordia también quieren acceder a su gracia de Dios. Tenemos que aperturarles, ser esa fuente de apertura inquebrantable, de romper muros que puedan dividir esta fe, que es solo una, que es la que termina agradando a Dios, esa fe inquebrantable que por más que no escuchemos la voz de Dios, por más que no veamos todavía su mano poderosa actuar en nuestros deseos, estamos pendientes, estamos ansiosos y tenemos la seguridad que solamente Él puede restaurar nuestras vidas completamente. El estar constantemente unidos a Él sin ver absolutamente ninguna manifestación u obra es lo que edifica esa relación íntima, porque se basa en convicciones mucho más profundas, sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de orgullo y retenciones que podamos tener en el corazón. Esta es la fe que Jesús alaba, no de los pueblos de Dios, de los que están ahí incluidos, sino de los que están afuera. Ellos tienen la pasión, la posibilidad de encontrarse con una convicción más profunda, un amor sincero, sin orgullo, sin rencores. Que tengas un maravilloso domingo y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.